Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en este día. Nos seguimos gozando con esta serie de devocionales dispuestos a cambiar. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartir un devocional más con ustedes titulado El pecado consumado. Y para eso me gustaría que primeramente pudieran acompañarme a la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado es placentero, no tenemos ninguna duda de eso. Si no fuera así, entonces, ¿por qué nos pareciera tan tentador? Satanás sabe que hay cosas que nos gustan. Satanás sabe las cosas que a nosotros nos gustan, nos deleitamos con ese tipo de cosas. Sabe con qué tentaciones nos va a poner en aprietos. Por ejemplo, para alguien que nunca bebió alcohol, no será ninguna tentación el que alguien le ofreciera un trago, porque tranquilamente pudiera decir no, sabiendo que eso no es algo que pone en peligro su santidad o su relación con Dios. Pero ¿qué tal cuando viene algo a nuestra vida con lo que quizá batallamos por muchos años? Si nos descuidamos un poco, pudiera verse afectada o comprometida nuestra relación con el Señor. Sea cual sea el tipo de pecado, debemos recordar que esos placeres son temporales y que al final de cuentas los supuestos beneficios que pudiera traer ese pecado a nuestra vida no se comparan con el costo final que pudiera traer y las consecuencias que pudiéramos pagar por ese pecado. Un hombre solía traer en su cartera una lista de consecuencias del pecado. Y en esta lista de consecuencias había cosas escritas como: el pecado nos roba el gozo, el pecado nos quita la confianza, el pecado contrista el corazón de Dios, el pecado le abre la puerta a otros pecados. Su lista contenía por lo menos una docena de estas terribles consecuencias. Y cada que este hombre estaba tentado a desobedecer a Dios, sacaba esa lista, la leía y entonces se preguntaba: ¿realmente quiero pagar este precio? ¿Me puedo dar el lujo de pagar este precio? Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado no se ven hasta que pasan meses o años. Incluso muchas veces las consecuencias del pecado pudieran verse hasta la siguiente generación. Y esto nos puede llegar a engañar, pensando erróneamente que podemos ir por la vida ofendiendo a Dios sin sufrir las consecuencias o sin pagar ningún daño. Pero no nos equivoquemos, el pecado tiene consecuencias. La palabra de Dios dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El día del juicio final vendrá, y ese día cada hijo de Dios deseará en su corazón haber escogido el camino de la obediencia. No podemos seguir pensando como necios, quizá engañándonos a nosotros mismos, sabiendo que las consecuencias del pecado se sufrirán hasta el último día. Debemos reconocer, hermanos, que uno de los propósitos de Dios en retardar las consecuencias de nuestro pecado es precisamente darnos tiempo para arrepentirnos. El rey Salomón duró años jugando con el pecado y disfrutando de sus placeres, hasta que finalmente él llegó a una convicción y él escribió esto: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quisiera que pensaras por un momento en esa tentación de un pecado que constantemente enfrentas. Y ahora repasemos la lista de consecuencias del pecado que vimos anteriormente. Y pregúntate: ¿realmente quiero pagar este precio? ¿Me puedo dar el lujo de pagar este precio? Recordemos que cualquier deleite o placer temporal que nos pueda dar el pecado no se compara con el costo final que pueda traer a nuestra vida. El pecado nos separa de Dios y nos condena a una eternidad sin Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pecado nos separa y condena, pero Jesucristo pagó el precio y sufrió el castigo y las consecuencias que tú y yo merecíamos, y su sangre nos limpia de todo pecado. Hoy
hay una esperanza para cada uno de nosotros. Hay una esperanza para ti que estás escuchando este devocional. Si hoy Dios ha hablado a tu vida, no endurezcas tu corazón y deja entrar a Jesús. Si quieres entregarle al Señor el control de tu vida y quieres arrepentirte de tus pecados, ahí en tu lugar cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy vengo ante tu presencia, reconociendo que he pecado contra ti y que ese pecado me separa de ti. Pero hoy me arrepiento. Sé que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día para darme salvación. Señor Jesús, yo te invito a mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y hazme uno de tus hijos. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, déjame decirte que ahora eres parte de la familia de Dios y que el pecado no tiene más potestad sobre ti, pues has pasado de muerte a vida. Hermanos, sigamos adelante en el camino de Dios. Sabemos que el pecado puede hacer estragos en nosotros si le damos lugar, pero también sabemos que nuestro Señor venció al pecado y a la muerte, y que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.